Bueno, enseguida vamos a echar un vistazo a la tabla. Vamos a ver, mira, IBEX 35, ahí lo tenemos, 2,73% arriba, 7,853. Le voy a preguntar entonces en primer lugar ya a nuestros próximos invitados por qué están subiendo hoy las bolsas en el día de hoy. Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable senior, renta variable europea en Adbank. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ismael García Puentes, gestor y selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, no os vamos a hacer demasiadas ilusiones, pero ¿por qué creéis que están subiendo hoy las bolsas, Ismael? Bueno, yo creo que reaccionan a la respuesta, ¿no?, de la Comisión Europea o estos rumores que nos llegan de la emisión de bonos para financiar digamos, el aumento o el coste que pueda suponer toda la inflación energética que tenemos en la eurozona. Yo creo que es la respuesta, digamos, también a una mayor integración de la Unión Europea. Yo creo que eso es algo muy positivo, ¿no? Cuando apenas estábamos financiando los fondos de los Next Generation European Union, ahora llega otra respuesta conjunta, ¿no?, a nivel de bloque para sufragar pues el coste de esta crisis y de esta guerra, ¿no? Yo creo que eso el mercado reacciona de forma positiva. El lado quizá menos positivo que yo puedo ver es que volvemos a recurrir a la deuda. Es decir, aparte de todos los trillones, billones, etcétera, de deuda que hemos emitido en los últimos años, pues volvemos a recurrir a ello, ¿no? Y probablemente, pues ya sabemos que la deuda hay que pagarla. Pero yo creo que es un poco el detonante de las bolsas esta mañana, que iniciaban la sesión con caídas y en cuanto se dio la noticia se dieron la vuelta. Este asunto, ese plan para reducir la dependencia energética del petróleo y el gas ruso, falta todavía conocer, evidentemente, prácticamente todo de ese plan. Creo que se va a anunciar esta tarde. Yo estoy un poco despistado porque algunos medios de comunicación hablan de eso, un plan simplemente para financiar el coste que va a originar ese veto a la energía rusa, pero por otro lado se habla de una amplia reforma del sector energético. Bueno, la verdad es que todavía hay bastantes interrogantes y la verdad es que pues todos los acontecimientos geopolíticos que hemos tenido estos últimos días pues hacen que cambie un poco la perspectiva, o que ya esa idea que había desde hace ya tiempo de que los combustibles fósiles quizás lo mejor de su importancia ya había quedado atrás, y que la apuesta por la energía renovable pues parecía algo evidente. Pues realmente todo el evento geopolítico, pues esa Agenda 2030 lo que ha hecho es ponerlo o pegarle o darle un acelerón. Realmente esa dependencia va a seguir ahí durante un tiempo, y realmente pues lo que se quiere desde un punto de vista político y estratégico es pues quitar ese lastre o esa dependencia que se tiene de la energía rusa. También habrá que ver cómo reaccionan los rusos, porque al fin y al cabo parte importante de su negocio se vería comprometido. No sé hasta qué punto pueden derivar parte de esa energía hacia otros mercados, pero realmente es como si hubiese menos necesidad de combustibles fósiles en demanda agregada, y esto pues a medio plazo a ello le supone un contratiempo, porque es una de su principal fuente de ingresos. Pero bueno, habrá que ir conociendo. Supongo que a día de hoy se darán los grandes detalles desde el punto de vista estratégico. Yo creo que habrá que esperar pues un poco más adelante para ver cómo se detalla eso de forma un poco más concisa. Gonzalo, en estos momentos en Adbank, ¿cuáles son los principales escenarios con los que estáis trabajando, a los que otorgáis mayor probabilidad? Bueno, por hoy, y quizás hasta los comentarios que empezaron a salir ayer, pues era un escenario de bastante poca visibilidad, donde pues no se vislumbraba el que se pudiese llegar a algún tipo de acercamiento o acuerdo en próximos días. Pero bueno, ayer ya empezaron a salir algunos rumores, todas estas noticias en referencia a que si a Rusia pues se contemplaban ciertas peticiones que ellos hacían, pues estaban dispuestos a parar todo el desarrollo de los acontecimientos tal y como se han producido en los últimos días. Ya al mercado esto le empieza a generar alguna duda en cuanto a no que se pueda solucionar en el corto plazo, sino que hay que empezar a poner en precio en que esa posible solución pues se pueda materializar, o algo intermedio en los próximos días.
Entonces, ayer en la apertura había muchos nervios, caídas muy fuertes, y cuando salieron esas noticias, pues hay inversores que empiezan a tomar posiciones. Habrá que ver en los próximos días. Hoy también, esta mañana, ha habido algunas noticias en torno a que Zelensky pues podía reconocer o contemplar alguna de las peticiones de Rusia, pero de momento es demasiado pronto. Entonces, yo creo que el escenario, igual que cambió muy rápidamente cuando pues pocos estrategas apostaban por un desarrollo de los acontecimientos como el que hemos tenido, pues creo que hay que estar un poco abierto a que la posibilidad de que a lo mejor se pueda reconducir en los próximos días, pues también se puede producir. Vuestro caso, Ismael, ¿qué es lo que esperáis? ¿O qué es lo que os estáis fijando, básicamente? Sí, es difícil establecer un escenario sobre el devenir, ¿no?, de lo que es el conflicto propiamente bélico o geopolítico, pero a nivel de gestión de cartera sí que trabajamos con un escenario central, digamos, que es el de una revisión a la baja del crecimiento mundial y al alza de la inflación, ¿no? Ayer casualmente tuve la oportunidad de leer dos papers bastante interesantes, uno de HSBC en el que indicaba que por cada aumento de $10 del precio del barril suponía hasta un 0,5 menos hasta un 0,2% menos de crecimiento mundial y un 0,5 más de inflación. Y el propio Servicio de Estudios del BCE hace 2-3 semanas publicó un paper con las implicaciones de lo que supondría una caída del 10% del suministro de gas, ¿no? Y aquí, aunque había bastante diferencias por países, el efecto era una caída del crecimiento de en torno al 0,7%, ¿no?, con los países, digamos, bálticos más afectados, ¿no? Por tanto, es un poco el escenario con el que trabajamos, no me gusta pronunciar la palabra estanflación, pero que cada vez está más en la boca de todo el mundo, pero sí una revisión a la baja del crecimiento y a la alza de la inflación, intentando establecer paralelismos, por desgracia, con la situación de que vivimos en los años 70, ¿no? Yo creo que cada vez se va pareciendo más el entorno de mercado actual con lo que se dio hace 50 años, ¿no? Nadie quiere mentar la bicha, Ismael, pero es de lo que todo el mundo termina hablando. Sí. Ayer hablé yo también con un par de personas, me contaron que en la oficina y en las mesas de operaciones la palabra estanflación, bueno, es que se repitió una y mil veces. Supongo que también, no sé, si es momento también para desempolvar en los viejos manuales que nos digan un poco cuáles son los activos ganadores y perdedores en caso de estanflación, aunque podemos tener una ligera idea de qué es lo que mejor funciona. Entiendo que energía, servicios públicos y no lo sé, sois vosotros un poco también los que me dices que ya estáis trabajando con ese escenario principal, e incluso quien cree que ya estamos en esta inflación, aunque duela decirlo. Bueno, realmente en ese entorno yo creo que no es lo que mejor y lo que peor, sino lo que funciona mal y lo que funciona peor. Porque en ese escenario realmente es un sálvese quien pueda. Igual que en los escenarios donde pues el crecimiento económico es fuerte y vigoroso, pues prácticamente todo va bien y unos sectores van mejor que otros, pero prácticamente todo va en la misma dirección. Si ese escenario al final se materializa y realmente pues sí que hay cosas que son muy parecidas a principios de los años 70, con una gran diferencia, que es que había unos niveles de deuda bastante más bajos de los que tenemos ahora de forma agregada. Pero realmente, de forma igual que cuando todo va bien, pues hay que distinguir pues entre unos sectores y otros, pero en general todo tiene tendencia positiva. En ese escenario, realmente encontrar negocios o compañías que evolucionen de forma positiva es bastante complicado. Entonces, es un escenario que no hemos vivido en 50 años, que es algo que podríamos considerar novedoso, porque un ciclo tan largo pues lo podemos considerar como novedoso, y la gran diferencia es que en aquella época eso se tuvo que combatir con subidas de tipos intensas, especialmente por parte de Estados Unidos, pero con la gran diferencia que los niveles de deuda a nivel agregado no tenían absolutamente nada que ver. En ese caso, Gonzalo, un poco lo que va a funcionar mal y peor, un poco por seguir afinando un poco qué es lo que puede aguantar mejor, por decirlo de alguna forma. El foco hay que ponerlo en aquello que es negocios que sean más imprescindibles, aquello que es menos cíclico y menos discrecional, aquello de lo que se puede prescindir y de lo que no. Si tenemos ahora un escenario inflacionista, nosotros todos en nuestro hogar pues sabemos que tenemos una serie de gastos donde si empiezan a
a ajustarse demasiado las cosas, pues hay una serie de gastos que son prescindibles. Todo aquello que se denomina discrecional, todo aquello con entretenimiento, con pues los Netflix de turno y todas esas cosas que tenemos hoy en día y no teníamos hace un tiempo. Entonces, todo aquello discrecional es lo que primero pues se debería de resentir. A partir de allí, ya negocio por negocio, pues lógicamente las compañías con ratios de deuda elevados deberían de sufrir más, pues porque lógicamente la deuda debería de encarecerse, ya veremos a qué velocidad, si se produce y con qué intensidad, y esto sería un poco lo principal o aquello donde más peligro hay, y en el foco de todo, algo que no era un problema hasta hace no demasiados meses, las valoraciones. Compañías con ratios de valoración muy exigentes, como hemos visto en comienzo de este año, donde había por ciertas temáticas, todo lo asociado a tecnología, las FANG, todas aquellas compañías grandes donde no importaban las valoraciones, eran tendencias de futuro y había que traer el futuro al presente, pues todo aquello con ratios de valoración más exigentes, pues debería de tener pues unas métricas bastante más normalizadas y no las que correspondían hace no demasiados meses. Sin duda, la reunión del próximo jueves del Banco Central Europeo tiene que ser histórica. Así lo demandan las circunstancias actuales. Claro, cuando el shock es de oferta, Ismael, el margen de maniobra de los bancos centrales pues se reduce, pero evidentemente hay que pedirle también al Banco Central Europeo que no se quede quieto. Tampoco es la situación que se encontró cuando fue Draghi, hace 10 años, ¿no? 2012, cuando dijo aquello de haremos lo que sea necesario, ¿no? Pero claro, se tiene que sacar un conejo de la chistera sí o sí, Christine Lagarde. Si puede. Sí, así es. Por desgracia, aunque la política monetaria no afecta para nada a la producción de petróleo o de gas, ¿no? Ya le gustaría probablemente a la señora Lagarde que cualquier decisión suya tenga una influencia directa en la producción de energía, ¿no? A ver, si hacemos, digamos, caso a lo que manda o a lo que dice el mandato del BCE, es controlar los precios, el Banco Central Europeo debería actuar ya. Porque con una inflación, digamos, muy superior a sus objetivos, sería lógico, digamos, pues esperar una actuación al menos de empezar a endurecer la política monetaria, ¿no? Sin embargo, pensamos que al menos en la reunión del próximo jueves, el BCE querrá mantener toda la flexibilidad posible y no se comprometerá absolutamente a nada, ¿no? Y yo creo que, digamos, es la opción correcta, ¿no? Como decías, ¿no? Cuando hay un shock de oferta, la política monetaria poco puede hacer, ¿no? Así que bueno, veremos, porque yo creo que si difícil es prever qué pueda pasar en el conflicto de Ucrania y Rusia, es mucho más difícil también, o es también difícil prever qué pueden hacer los bancos centrales. Además, Christine Lagarde nos tiene acostumbrados a sorpresas en sus comparecencias y esta vez coincide en el tiempo con el dato de inflación en Estados Unidos, para el que también se espera pues que aumente un 8 décimas respecto al mes anterior, ¿no? Así que veremos. A ver si... es una tarea complicada ahora mismo, yo creo, la de ser banquero central. Bueno, a ver si la sorpresa no vaya a ser que la sorpresa sea con mayúsculas, si nos encontremos el jueves con una subida de tipos de interés aquí en Europa. Hay firmas que apuestan, no descartan que pueda producirse esa posibilidad. Tú, como selector de fondos, por cierto, hablando antes de esta inflación, no sé si te ha llegado, es que me hablaron de él hace 1 o 2 días, de un ETF ya en Estados Unidos, aquel que no corre vuela, claro, que estaba ya un poco replicando o iba a invertir en activos y sectores estanflacionarios. No sé ya cuál será la palabreja, pero bueno, que alguien ya se ha inventado el ETF para invertir en tiempos de esta inflación. En fin. Sí, los departamentos de marketing funcionan mucho mejor que los departamentos de gestión, me parece a mí. Muy rápido. Porque si estábamos diciendo, ¿no?, que es muy difícil en este entorno de esta inflación, si se diera, gestionar carteras, seleccionar qué activos pueden funcionar mejor, tener identificados ya tan pronto cuáles pueden ser los que mejor se comporten, me parece un poco presuntuoso, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo con lo que comentaba Gonzalo, de que los sectores más defensivos o básicos, si tomamos como muestra lo que ha pasado desde el día 24 de febrero hasta hoy, es que real estate, consumo básico, salud y utilities han sido los que mejor se han comportado, obviando, por supuesto, el sector energético, que por razones obvias ha sido el que mejor se ha comportado. Lo que sí que vemos nosotros... Perdón.
No, dime, te dejo acabar, por supuesto. Lo que sí que estamos viendo es una rotación bestial, con mucha volatilidad intradía. El Nasdaq lleva 43 días de seguidos con movimientos de más de un 1% intradía, y se hace muy difícil tomar decisiones de inversión. Además, gestores de renta fija con los que hablamos nos dicen que la liquidez no es que sea muy boyante en los momentos actuales. Y lo que nosotros estamos recomendando es que muchas veces el no hacer nada o el permanecer quietos es una gestión o una decisión activa y que en el largo plazo probablemente pues pague. No, iba a decir que hay incluso una rotación a nivel geográfico. De eso hablaremos también con Gonzalo quizás el próximo martes cuando tengamos más tiempo. Ahora parece que otra vez el foco vuelve a estar sobre Estados Unidos y no tanto sobre Europa, pero hablaremos de ello, si os parece, la próxima semana. Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial. Gonzalo Lardíez, gestor en Adbank. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. Que vaya todo bien. Hasta la próxima. Adiós. Igualmente, un saludo. Las 12:44 de la mañana o de la tarde, 15 minutos para la 1. Después actualizamos información. Antes nos falta ver todavía los gráficos. Vamos a ver qué piensan Gerardo Ortega y Sergio Ávila. Si estamos cerca ya de un suelo, hemos visto lo peor estos días, o si continuará la volatilidad y habrá que esperar más caídas en los mercados. Será vuelta de pausa. Hasta ahora.